Hermanos, es un privilegio poder saludarles y compartir con ustedes este tiempo de charla donde el tema central es la palabra de Dios y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Henry Mayor, soy pastor de la Iglesia Bautista Libre Vida Abundante en Jaruco, y hoy contamos acá con la presencia de mi invitado distinguido, el pastor Anderson Alfonso, el pastor de la Iglesia Ciudad de Refugio en el municipio de Santa Cruz del Norte. Y es un gozo poder tenerlo acá con nosotros y compartir con él este tiempo. Anderson es esposo de Raquel y padre de 3 niños, él lo va a estar diciendo más adelante, y estaba fungiendo como pastor en esta localidad ya hace un tiempo, y también desempeña su labor en el ministerio de la enseñanza en el seminario. Él es vicedecano del Seminario Bautista Libre y también imparte varias materias. Así que Anderson, es un gozo tenerte aquí con nosotros y ¿puedes hablar un poquito de ti? Gracias hermano, gracias por la invitación y también por la oportunidad pues que nos brindas para a través de este medio poder traer claridad y traer una palabra puntual para los tiempos que estamos viviendo. Mi nombre, como decía, Anderson, y hemos estado trabajando por 6 años ahí en la comunidad, pastoreando en la Iglesia Bautista Libre Ciudad de Refugio. Hemos servido también como profesores en el seminario. Como bien decía, también hemos estado trabajando en la construcción, en la edificación de un seminario acá en la provincia. Así que de paso también a todos los interesados que quieran prepararse un poco más, tienen la oportunidad. Tengo 3 hijos, el mayor de ellos es Josías, va por 6 años ya, el de en medio es Bezalel y el más pequeño Levi. Hemos estado... El último integrante de la familia. El último integrante, cierto. Y hemos estado pues intentándoles a ellos también darle luz y brindarle calor que nos ofrece a nosotros la palabra. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti por estar con nosotros. Anderson, hemos estado anunciando por las redes sociales en estos días el título del programa que vamos a estar abordando, y es la iglesia ante la legalización del matrimonio homosexual. Eso es uno de los temas más puntuales en el momento que estamos viviendo en nuestra nación, y es uno de los temas que más se habla dentro no solamente del círculo cristiano, sino también las personas no cristianas están hablando y están mostrando su preocupación por lo que está aconteciendo, por la nueva conformación del Código de la Familia y demás. Y yo creo que es muy puntual, antes de entrar a hablar de lo que es el matrimonio y de esa unión homosexual que pretenden ellos legalizar, definir qué cosa es la iglesia, porque yo creo que las personas deben tener un buen concepto de lo que es la iglesia. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Ander? Exacto. Yo creo que es conveniente empezar por lo sano, porque hemos visto cómo últimamente se ha estado intentando tergiversar lo que es verdaderamente la iglesia, específicamente los medios masivos de comunicación que tenemos acá en nuestro país. Y es importante que las personas que nos ven estén claras sobre qué cosa es la iglesia y la definición correcta de lo que es la iglesia. Yo creo que este programa, La Luz de la Biblia, nos va a ofrecer la oportunidad de no solamente aclarar estos puntos, sino muchos otros que en lo adelante quizás serían temáticas para programas futuros. Sí. La iglesia, ¿qué es la iglesia? Es una pregunta a la cual tú te puedes encontrar diferentes respuestas. Si de pronto vas por la calle y le haces esa pregunta a alguien que no tenga ningún tipo de relación con ninguna religión, él va a ser capaz de darte una respuesta, porque sin lugar a dudas muchos tenemos un concepto o alguna idea, ya sea que nos las han enseñado, que la hemos creado, de qué cosa es la iglesia. Te puedes encontrar con personas, por ejemplo, que te digan que la iglesia es aquel edificio en el cual se reúnen, se congregan las personas y demás. Te puedes encontrar con diferentes tipos de criterios. Yo creo que el criterio que va a traer luz y que va a traer verdad es el que nos ofrece a nosotros la palabra de Dios. Para poder elaborar una definición correcta de lo que es la iglesia, yo creo que tiene que ser atendida la palabra. Y no solamente cuando hablamos de la iglesia, sino cuando hablamos de muchos otros temas. Pero bueno, enfocándonos en la pregunta, ¿qué cosa es la iglesia? Podemos decir que la iglesia, como la conoce o como se da a conocer por la palabra de Dios, es diferente al propio término que se emplea para ella. ¿Por qué? Porque el término que se emplea inicialmente es el término eclesia, es el término griego, porque realmente es la idea de la iglesia ya existía antes de que se usase en la palabra de Dios. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra nos damos cuenta de que el Señor Jesús le da una connotación diferente a lo que ya ellos conocían en su momento histórico por la iglesia. La iglesia es un término netamente neotestamentario cuando hablamos en terminología bíblica.
¿Por qué es neotestamentario y a qué nos referimos con esto? Que es un término, es una palabra que se utiliza primeramente en el Nuevo Testamento. No tiene uso alguno en el Antiguo Testamento, y es lógico porque la teología bíblica y tiene un proceso histórico de formación, y la iglesia comienza a fungir, a tomar lugar en épocas del Nuevo Testamento al ser fundada por la persona de Jesucristo. Exacto. De hecho, la primera persona en la Biblia que menciona esa palabra es el propio Señor. En Mateo capítulo 16, versículo 18, nosotros nos damos cuenta de que hay una serie de preguntas y de respuestas que el Señor espera que los discípulos le den. En el caso de Pedro, una conversación personal, pero que al mismo tiempo estaban presentes los otros discípulos, y el Señor le dice allí en Mateo 16, versículo 18, yo también te digo, conversando con Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Exactamente. Y yo creo que, apartándonos del tema si la roca es Pedro o no, no es el tema en común, y prestando atención a lo que nos aportaría la respuesta a la pregunta que estamos intentando responder, es el hecho de que la iglesia es del Señor. Él usa un pronombre posesivo, que es su iglesia. O sea, no nos estamos refiriendo a algo que ya existía o que la comunidad griega o greco-romana conocía como iglesia, sino estamos hablando de algo nuevo, de algo diferente, distinto, que el Señor iba a edificar. Y podemos decir que en el momento histórico en que el Señor dice lo referido en Mateo 16 y 18, nos estamos dando cuenta que el Señor está comenzando esa edificación en la cual se refiere en Mateo 18. Así que cuando decimos y que hablamos de iglesia, estamos hablando de una iglesia que es del Señor. Por lo tanto, tenemos que prestar atención a lo que el Señor dice sobre su propia iglesia. Y en lo adelante nosotros nos vamos a encontrar con los apóstoles dándonos y arrojándonos luz sobre qué cosa es verdaderamente la iglesia. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 18, nosotros nos damos cuenta de que el apóstol Pablo hace una declaración bien importante para entender qué cosa es la iglesia. Y él se refiere a la iglesia como un cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Yo creo que la iglesia ha usado correctamente el término para referirse a las personas que forman parte de la iglesia como miembros de la iglesia, y los pastores principalmente hacen énfasis en ello para que sus congregaciones, para que las personas estén conscientes de lo que significa o implica ser parte de una iglesia o ser miembro de una iglesia. O sea que en este caso cada persona, cada creyente va a ser un miembro importante de ese cuerpo del cual Cristo viene a ser la cabeza. Y ese es el concepto que nos da Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Luego en una carta a los Efesios, específicamente en el capítulo 5, se está tratando el tema de las relaciones conyugales, y el apóstol en el capítulo 5 habla acerca de la importancia, o está intentando enseñarle a la iglesia lo importante de que los esposos amen a sus esposas y viceversa al mismo tiempo. Y él utiliza una analogía que nos va a nosotros a deslumbrar, porque él utiliza la analogía del amor que siente Cristo por la iglesia, para que nosotros como esposos aprendamos cómo debemos amar a nuestras esposas. Y nos damos cuenta que la iglesia es algo que es amado por el Señor, porque ahí en el capítulo 5, los versículos 23 en adelante, más específicamente, el apóstol habla de que los esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Así que la iglesia viene a ser algo amado propiamente por el Señor. Pero y ampliando un poco más la definición de lo que sería la iglesia, nosotros nos vamos a dar cuenta que la iglesia en realidad es un grupo de personas, no es un edificio, no es una construcción. Es un grupo de personas que tienen en su haber las características de haber sido redimidas, de haber sido compradas, y el precio fue la sangre de Cristo. Así que cualquier persona, sin importar la procedencia social, sin importar el estatus, sin importar el nivel económico o académico que pueda tener, puede formar parte de la iglesia siempre y cuando acepte para sí el sacrificio de Jesús en la cruz. Así que en ese sentido yo creo que es bien importante insistir en el hecho de que no podemos utilizar el término iglesia, o no es correcto usarlo para el edificio o para cualquier persona que diga profesar una fe determinada, sino usarlo correctamente y usarlo para referirnos a aquellas personas que han sido lavadas, que han sido redimidas, que han nacido de nuevo, y todo esto ha sido debido a la gracia de Dios derramada a través de
de sus líderes, a través de la propia iglesia. Así que esto vendría a ser la iglesia. En este punto yo creo que es bueno aclarar que la iglesia no es una institución que ha sido creada con el propósito de traer un bien a la sociedad, aunque sabemos que por ende históricamente la iglesia ha traído beneficios. Hay un impacto en la sociedad que ha estado. La iglesia no es un lugar al cual la gente puede acudir para sentirse bien o aceptada, aunque por ende las personas que visitan los templos o las reuniones de los que forman parte de la iglesia se sienten bien y aceptadas. La iglesia es aquel grupo de personas que ha sido redimidas y compradas por la sangre del Cordero, y es el objeto del amor de Dios. Así es. Claro, aunque sabemos que la iglesia en su obrar, en su trabajo, incluye una afectación a la sociedad, una afectación positiva, ¿no? Exacto. Hace un bien social, un aporte social. De hecho, en el mismo ministerio del Señor Jesucristo, nosotros nos encontramos que Él hizo milagros, Él alimentó a las multitudes. En 2 ocasiones me alimentó con panes y con peces a las multitudes, pero no necesariamente el ministerio de Jesucristo se enfocó al 100% del ministerio en alimentar. Él lo hizo en 2 ocasiones y es parte del beneficio que aporta la iglesia, pero su enfoque máximo fue predicar el evangelio del reino. Así que la iglesia en ese sentido tiene un aporte social, pero no es el 100% de su esfuerzo está en es cierto. Yo creo que también, aunque vale aclarar que la iglesia ha traído beneficios en la sociedad que ha estado, cualquiera que sea, podemos mencionar específicamente. Podemos mencionar diferentes aportes que cualquier persona que se indague y comience a indagar en la historia se da cuenta de que la iglesia en realidad no solamente ha traído beneficios espirituales, sino de todo tipo ha traído y ha impactado en las diferentes sociedades que ha estado. Uno de los impactos que podemos mencionar, y estamos hablando de la sociedad de forma general, es que la iglesia desde sus comienzos, o sea, lo que nosotros conocemos en el término, en el rigor teológico, como la iglesia primitiva, se encontraba luchando por cosas que a la postre traerían un beneficio a la sociedad. Por ejemplo, en este caso yo puedo mencionarte al filósofo cristiano Atenágoras. Fue un filósofo cristiano de Atenas del segundo siglo, y él llevó a cabo diferentes obras, y su proyecto mayor, el más conocido, es conocido como Apología, específicamente la Apología 35, dirigida al emperador del momento, que era Marco Aurelio. Atenágoras se refería al emperador desde el punto de vista y ayudaba al imperio a abrir los ojos con respecto a la cantidad de abortos que desde ese momento se estaba realizando. Y él se proyectó hacia el emperador de la siguiente forma, y cito las palabras literales que se encuentran en la Apología 35 de Atenágoras. Decía este hombre, a las mujeres que utilizan drogas para provocar un aborto, que están cometiendo un asesinato. Fíjate, y él continuaba diciendo que esas mujeres van a tener que dar cuenta a Dios. Y porque la iglesia desde sus inicios, y él lo decía, y que contemplábamos al feto que está en el vientre como un ser creado, y por tanto es un objeto de cuidado de Dios. Para el momento en el que la iglesia comienza a abrirse paso en el Imperio Romano, la tasa de fertilidad era bien baja. Y nos damos cuenta que de lo adelante la iglesia comenzó a influir con una ética que a la postre traería consecuencias demográficas muy positivas. Así que desde sus inicios nosotros nos damos cuenta que el proyectar de la iglesia ha sido en beneficio de la sociedad. Otra de las cosas que también yo creo que es bueno que los que nos ven conozcan, y que podemos mencionar en este punto sobre los aportes de la iglesia a la sociedad, es el hecho de que de la fe cristiana nacieron los esfuerzos pioneros por la erradicación de la esclavitud. Es sorprendente saberlo, porque hoy se nos acusa a nosotros de una serie de cosas que van en contra de nuestro proceder histórico. Yo puedo mencionarte, por ejemplo, el caso de un hombre llamado William Wilberforce. Este hombre formó en un momento determinado parte del Parlamento británico, y desde allí, desde el Parlamento británico, con el respaldo de la iglesia, él comenzó a desarrollar diferentes reformas sociales. La principal reforma que comenzó a desarrollar fue un decreto de ley
abolicionista. Esto le llevó a él a enfrentarse a las personas más distinguidas y más influyentes de la sociedad, porque por supuesto los esclavos le proporcionaban ingresos descomunales, sí, claro, a todas las personas que tenían propiedades y una fuente de ganancia. Sin embargo, gracias al esfuerzo de este hombre, en el año 1807 el Parlamento británico aprueba el decreto de ley abolicionista que este hombre había propuesto. Y todo gracias a la fe que profesaba este hombre, que era parte de la iglesia. Otra de las cosas que podemos mencionar es que la iglesia tiene en su haber el esfuerzo pionero en la promoción de la educación a los múltiples. Es de conocimiento público que las principales universidades fueron fundadas por cristianos y con objetivos cristianos. Así es. Podemos mencionar, por ejemplo, la Universidad de Yale, la Universidad de Princeton, la Universidad de Cambridge, la New York City University, Harvard, Oxford, Princeton. Todas estas universidades fueron fundadas por cristianos y con propósitos cristianos. Entonces, ahí está una vez más el aporte de la iglesia a la sociedad en cuanto a la educación, en cuanto a la promoción de la educación. La iglesia también influyó en la salud, por ejemplo. Podemos mencionar el caso de Henry Dunant, que fue el fundador de uno de los movimientos más grandes de la historia, uno de los movimientos humanitarios más grandes de la historia, conocido como la Cruz Roja Internacional. Otra de las cosas que podemos mencionar es que la fe que profesa la iglesia en la persona de Jesús ha sido la fuente más grande de inspiración para las artes. Podemos mencionar que la cantidad de poesía que se ha compuesto, de pinturas que se han escrito, narrativas, canciones, libros diferentes que giran en la persona de Jesús, es mayor que cualquier otra fuente de inspiración que podamos mencionar. Entonces, estos han sido diferentes aportes que nosotros hemos visto que a través de la historia la iglesia ha dado a la sociedad. Si aterrizamos en la sociedad cubana, nosotros pudiéramos mencionar también diferentes aportes que la iglesia ha tenido específicamente en la sociedad cubana. Aunque vale destacar que en el caso de Cuba la iglesia ha tenido una labor, podemos decir, más invisible a la comunidad internacional, porque el trabajo por años que ha llevado a cabo la iglesia es un trabajo indetenible. Claro, el hecho de que sea invisible ante la comunidad internacional no quiere decir que no se estuviese haciendo. De hecho, el crecimiento es exponencial. Evidente. Y ese yo creo que es una de los principales argumentos que podemos mencionar sobre la aceptación de la iglesia en la sociedad en Cuba. Los índices de crecimiento de la iglesia, específicamente evangélica en Cuba, en los 10 últimos años superan en la historia a los índices de crecimiento en cualquier otra década. La última década ha traído un crecimiento, una expansión de la iglesia en Cuba que ha superado en creces registros anteriores. Una muestra de eso es la aceptación de la iglesia en la sociedad. Una iglesia que no es aceptada en una sociedad no va a tener un índice de crecimiento favorable. Otra de las cosas, hermano, que yo creo que podemos mencionar también es que la iglesia a través de la historia en Cuba ha brindado un servicio indetenible. Y los medios de comunicación han hecho más visible en los últimos años el rol y el papel que ha desempeñado la iglesia en medio de catástrofes naturales. No sé si recuerdas, pero el tornado reciente que hubo en la capital, que comenzó, creo que fue el 10 de octubre y terminó en el municipio de Regla, que en unas horas la mitad de la ciudad se devastó tremendamente. Los primeros que dieron la cara, los primeros que se vieron participando en obras sociales fue la iglesia, aunque se les impidió. Y a pesar de habérseles impedido, la insistencia fue tal que las autoridades se vieron obligadas a dejarlos que ayudaran y que apoyaran con medicamentos, que apoyaran con comida, que apoyaran con ropa a las personas que estaban allí. Entonces eso nos habla de un papel activo que ha estado teniendo a cabo la iglesia específicamente en Cuba. Muchos han encontrado en la iglesia las medicinas que no han encontrado en las farmacias actualmente. La iglesia ha sido, vamos a decir, de ayuda a la familia cubana con las donaciones que constantemente se le encuentra brindando. El hecho también de que, a pesar de no tener subsidios por el gobierno, son muchas las iglesias que se están sumando al hecho de brindar alimentos, una cuota de alimentos a las personas necesitadas de su comunidad. Y esto ha sido el trabajo que ha llevado y que le ha ofrecido a la iglesia el ganar y el gozar de una buena opinión
Exacto. en medio de la sociedad actual. Yo creo que el aporte más importante que ha brindado la Iglesia a la sociedad cubana gira alrededor de lo que nosotros como pastores llamamos el testimonio de las vidas cambiadas. Hermanos, han sido miles de personas las que han dado testimonio de la gracia que Dios ha derramado en sus vidas a través de la Iglesia. O sea que yo creo que la Iglesia ha sido el medio que Dios ha usado por excelencia para traer luz, para traer salvación, para influir positivamente en el buen quehacer, en el buen obrar de muchas y de miles de personas en la sociedad cubana. Y son miles de personas las que dan testimonio, y muchos de ellos sin siquiera ser cristianos o identificarse con creyentes, pero son simpatizantes de la Iglesia, y los ves que se expresan positivamente y muestran respeto cuando otros cristianos están en su círculo de comunicación o cuando visitan sus casas. Y el testimonio de las vidas cambiadas yo creo que ha sido el mayor logro, y es el mayor logro que tiene que conseguir una iglesia en medio de cualquier tipo de sociedad. Los matrimonios y las familias que han sido bendecidas a través del servicio del trabajo de consejería constante. Hermano, yo creo que eso son cosas dignas de destacar, dado el hecho de que por cultura nosotros acostumbramos a establecer relaciones que en la postre, en algún momento quizás, vamos a decir, serían encausadas a firmar un papel o un contrato matrimonial. Y son muchas las personas que, influidas por la ética que profesa la Iglesia, han visto que correctamente cómo deben ser las cosas y cómo debe parte funcionar. De su trabajo. Ha sido parte de la labor que ha desempeñado la Iglesia, mostrar un correcto enfoque de lo que es la familia. Familias disfuncionales han sido asesoradas por la Iglesia. Así que en ese sentido, y específicamente al matrimonio, la Iglesia le ha brindado una asesoría en sus consejerías a través de líderes, de pastores, que han estado brindando restauración a miles de matrimonios que estaban a punto de quebrar, a parejas a punto de separarse, y la Iglesia ha influido positivamente. Yo creo que el papel de la Iglesia específicamente dentro de la familia, preservando la unidad del matrimonio, enseñando los roles del matrimonio y demás. Yo creo que son cosas bien importantes que la Iglesia ha destacado en su participación, en su contribución a la sociedad cubana. Sí, yo creo que en los tiempos que estamos viviendo, yo creo que es muy importante, sobre todo, recalcar el rol del matrimonio, la influencia del matrimonio, de la familia en la sociedad, el beneficio que trae a la sociedad. Y yo creo que sería muy bueno definir qué cosa es el matrimonio. Exactamente. La iglesia ofrece y ha ofrecido, y no ha variado, no ha cambiado en cuanto a su opinión sobre lo que es el matrimonio. Yo creo que, hermano, desde una perspectiva bíblica, porque así nos hemos propuesto que en este programa las personas que nos escuchan pues recuerden o conozcan qué cosa es en verdad la iglesia, papel social. Y yo creo que en este punto, y dado la influencia que actualmente está recibiendo nuestra sociedad, yo creo que es bueno que nosotros recordemos, que nosotros declaremos qué es lo que enseña la palabra sobre lo que es el matrimonio. Yo creo que es una definición que hasta el momento no está en desacuerdo, ¿no es cierto? No. Usted como pastor que tiene experiencia y que ha tratado con cientos de matrimonios, yo creo que el concepto que se ha tenido socialmente y bíblicamente no ha sido diferente. No ha sido diferente. Creo hasta la fecha el concepto de matrimonio que se ha visto en la sociedad ha estado en armonía con el concepto bíblico. De hecho, cuando nosotros definimos qué es un matrimonio, decimos que es la unión entre un hombre y una mujer que lo hacen, o sea, es contraída a través de la asistencia jurídica o a través de la asistencia religiosa, o sea, a través de un pastor y demás. Y ese es el mismo concepto que todavía arropa la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia. Cuando lo vamos a consultar, vamos a ver que esa es la unión entre un hombre y una mujer, y que actualmente la Constitución de nuestra nación aún tiene vigente, aún persiste en ese concepto de que es la unión. A ese punto es el que va dirigido los ataques, intentar cambiar qué cosa es matrimonio. Y por eso es importante que los que nos escuchan sepan y escuchen nuevamente qué cosa es verdaderamente el matrimonio. Yo creo que es importante definir que el matrimonio no es una invención humana. El matrimonio es un diseño de Dios. O sea, en ese sentido podemos nosotros llegar a la conclusión de que el matrimonio es un regalo que Dios ha dado a la humanidad.
y que lo podemos ver en la Escritura, lo podemos ver cómo está diseñado, cómo está estructurado en la Escritura, en Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 2, a partir del versículo 22 vamos a ver cómo está diseñado, y que el matrimonio es el instrumento que Dios utilizó para cumplir su propósito y su relación con la creación. Eso es lo que en teología se llama como el mandato cultural, y es lo que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 28, y lo quiero leer textualmente como Dios habla con el hombre, con la primera pareja que estaba en el jardín del Edén, y dice: los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando nosotros vemos esta escritura, vamos a ver que hay un diseño. Y cuando lo vemos a la luz de Apocalipsis 21, vamos a encontrar que es un programa completo de Dios interactuando con la creación, de Dios obrando con la creación a través de la familia y a través del matrimonio. Y es importante porque ese mandato cultural, los resultados de ese mandato cultural también van a estar presentes en la Nueva Jerusalén. Exacto. Van a estar allí presentes en la Nueva Jerusalén. Entonces es un regalo que Dios ha hecho a la humanidad, a la sociedad, y que todos somos beneficiados en gran manera. Cuando nosotros respetamos esa estructura trae resultados muy positivos, resultados de afirmación de identidad, de estabilidad emocional, esa seguridad en el hogar. Esa es la fuente, el bastión de seguridad y paz que nosotros encontramos en nuestro hogar, en nuestra familia, como tal y como Dios la estructuró. Cuando nosotros deconstruimos esa estructura, entonces los resultados, por supuesto, van a ser adversos, van a ser contrarios. Ya no va a haber afirmación de identidad. De hecho, hoy nosotros tenemos una crisis de identidad en la sociedad actual, precisamente porque en muchas ocasiones se ha pasado por alto la importancia de la familia y del matrimonio. Yo creo que en este punto, como tú decías, un criterio correcto y un buen funcionamiento matrimonial va a traer beneficios positivos. Exacto, eso nosotros por supuesto. Pero el hecho de deconstruir esto que Dios ha diseñado y ha establecido y por siglos se ha estado implementando y trayendo beneficios a todas las sociedades, culturas y países que la han respetado, pero cuando deconstruimos esto que Dios ha establecido en su palabra, yo creo que también hay consecuencias. Claro, por supuesto, yo creo que también en este punto hay una afectación. ¿Y cuáles serían? Porque la demanda de hoy que está teniendo la sociedad cubana es que acepte el matrimonio igualitario. O sea, que se acepte el matrimonio igualitario, deconstruyendo lo que ya ha sido establecido en la palabra y que ha sido aceptado tradicionalmente, históricamente por la sociedad. Entonces, de pronto, se nos está pidiendo que aceptemos el matrimonio igualitario. Por supuesto, con una serie de manipulaciones de lenguaje y demás, pero se nos está pidiendo que aprobemos el hecho de que sea legislado el matrimonio igualitario. Y esto traería consecuencias. Claro. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias, por ejemplo? Exacto. Sí, hay un importante número de consecuencias negativas que puede traer a la sociedad. Pero antes de entrar en las consecuencias, yo quiero reafirmar nuevamente, porque la familia, tal y como Dios la creó, Anderson, es la primera escuela. Es la primera escuela. De hecho, antes que los gobiernos está la familia. Antes de una estructura política fue la familia. Es la célula principal. Por ese concepto, exacto, ese concepto que tú dices, de que es la célula de la sociedad. Exacto. Mucha gente a veces lo toma como un cliché, pero no tienen en cuenta el peso que tiene. Exacto. Es ahí donde comienzas a impactar a tus hijos con los valores, los primeros pasos de la cívica, de la educación cívica están ahí, la formación del carácter, todo está ahí. Y eso nosotros lo vemos en la misma escritura. Por eso en el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar cómo el Señor mismo le da la responsabilidad a los padres de educar a sus hijos, de formar el carácter de sus hijos. Le dice: y estos preceptos vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y lo vas a dar ¿para qué? Para cubrir las generaciones con una enseñanza que por supuesto ha de traer un bien a la postre. Y es bien importante porque nosotros como padres, y muchos de nosotros como padres jóvenes, a veces tenemos la incertidumbre de cómo instruir correctamente a nuestros hijos y cómo ofrecerles, vamos a decir, un conocimiento, una influencia, cómo ofrecerles a ellos un camino correcto, una enseñanza correcta. Y eso que dices es bien importante para todos aquellos que son padres. Atiendan a los consejos que nos ofrece a nosotros la palabra de Dios para instruir correctamente al niño en su camino, como dice la escritura. Bueno, en cuanto también a lo que me preguntaste con todo lo que se está gestando ahora, con lo que se le está dando propaganda, todo está influenciándose
propiciar un escenario para que se establezca el matrimonio, se le dé estatus legal al matrimonio entre sexos iguales o entre iguales. Y hablábamos de las consecuencias, porque es evidente, Sí, no necesitamos cursar 4 años en una universidad para darnos cuenta de las consecuencias. Exacto. Pero yo creo que es bueno insistir en ello para que las personas se den cuenta y en el momento de decidir tengan en cuenta las consecuencias que podría traer la aceptación de él. Vamos a partir desde el punto de que desde el punto de vista conceptual, el matrimonio igualitario o matrimonio conceptual es una falacia. Matrimonio homosexual es una falacia. No existe. ¿Por qué? Porque el matrimonio homosexual no tiene las potencialidades inherentes de un matrimonio. O sea, no da lugar a la procreación. De hecho, la palabra matrimonio es un vocablo donde está implícito el vocablo matriz. Así que tiene el concepto de prole, de procrear. Si fuésemos al objetivo principal, la definición correcta, no aplica. Exactamente, no aplica. Entonces, conceptualmente no funciona el concepto de matrimonio homosexual. En una pareja homosexual no funciona debido a las características antinaturales de esa unión. Es imposible que puedan dar fruto, es posible que puedan dar hijos. Entonces, desde ese punto vamos a partir que hay un problema. De una falacia, lo demás es un problema. La sociedad que absorbe esta influencia que es una influencia que nosotros conocemos como la ideología de género, que responde, que es solamente como la punta del iceberg de un mal mayor, y es una agenda que responde a mayores intereses y intereses desde el punto de vista ya más global. O sea que lo que tú quieres decir no es que la propuesta que se está haciendo de legalizar el matrimonio entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer, es solamente el comienzo de algo que ya está gestado. Exacto. De una agenda que ya viene bien con una intención. Ha dado la cara con esta solicitud del matrimonio, pero que tiene muchas más cosas detrás. Y escondiéndose jugando con la semántica, como tú decías, con la manipulación del lenguaje y demás. Y entonces aparece apelando al sentimentalismo, a los supuestos derechos de la persona, pero realmente es una agenda muy ambiciosa que busca un control mundial. Y nosotros, la ciudad, la comunidad, la nación, desde el punto de vista más pequeño como comunidad, como nación, como global, que se deja filtrar por esta ideología. Déjame decirte que los males son a grandes escalas. Está siendo ella misma la iniciadora de una gran hecatombe, y hay un caos en varios sentidos, y es lo que hemos estado recalcando. Y yo creo que vale la pena mencionar algunos sectores donde el caos se hace evidente. El primer caos que se crea es un caos legislativo. ¿Por qué? Porque hay que comenzar a cambiar todo un sistema judicial. O sea, hay que cambiar todo un sistema de leyes. Y estamos en ese punto, yo creo hoy. Y estamos hoy en ese punto, porque se está hablando del código de la familia y todo esto para tratar de moldear leyes y demás. Y es un paso peligroso. A partir de ese punto, ya todos los pasos que vienen son hacia el error. Son direccionados al error. ¿Por qué es peligroso? Porque comienzan a darle el lugar de derecho a apetitos, a gustos, a deseos. Y entonces los pone al mismo nivel de deseo. Y no es un derecho humano, un deseo. Aunque la comunidad LGBTIQ+ trata de demostrar de que la orientación sexual es un derecho, no es real. Incluso no hay ningún tratado internacional que muestre que la orientación sexual es un derecho humano, es un deseo, es una orientación, es un gusto que tiene. Y yo tengo una definición que quiero compartir con los que nos están escuchando. Y es interesante porque no es una definición que nace desde una postura teológica, ni nace desde una postura heteropatriarcal, ni tampoco heterosexista, sino que es un concepto que da la Asociación Americana de la Psicología, y que también está permeado, de cierta manera está permeado de ideología de género. Pero es interesante que como ellos definían, hay que ponerle mucho interés y observar bien, mucha atención a la sintaxis de la palabra, porque mira lo que dice, lo voy a citar textualmente, dice: la orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual, afectiva, duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen el sexo biológico, la identidad sexual y el rol social del sexo. Supuestamente está permeado de ideología de género, pero bueno, la primera oración, ellos mismos están definiendo que es una atracción
O sea, no es un derecho. Claro. Eso no tiene nada que ver con la condición humana. Si eres alto, si eres bajito, si eres moreno, si eres blanco. Claro. No está condicionado al ADN, no es parte de la personalidad, es una emoción, está condicionado a la psicología. Y entonces entras en un caos en el legislativo porque vas a legislar un deseo. Y por ende, tú puedes tener un deseo y yo puedo tener otro. Exactamente. Entonces, si tu deseo se legisla, yo tengo derecho también. Yo tengo derecho a reclamar mi deseo. Exacto. Entonces, después de eso se va a comenzar a abrir mucho más la brecha y se van a comenzar, quizás eso lo vemos como una vista profética hacia el futuro de aquellas naciones que obligatoriamente aceptaron inicialmente. Abrieron la brecha y luego los resultados son nefastos. Y también vamos encontrando personas que tienen una orientación sexual diferente. Y ellos dicen, pero bueno, si un homosexual ha podido darle rienda suelta a su orientación sexual, pues ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces vamos a encontrar una persona que tiene apetitos por un niño, un pedófilo, que también va a exigir que se le dé derechos. O vamos a encontrar una persona que practica la necrofilia, que va a exigir que se le dé su derecho. Entonces entra la sociedad en un problema bien serio desde el punto de vista legal, en un caos grande. Y yo creo que eso, porque yo he estado observando que muchos de los argumentos que se plantean, incluso en el trabajo que se quiere realizar de reestructurar o de rediseñar, mejor dicho, el código de la familia, es que están argumentando de que una pareja, por ejemplo, del mismo sexo, que se ha unido y han estado un tiempo juntos, compartiendo, y de pronto uno de ellos muere. Uno de ellos es parte de esta tierra, el otro que queda desamparado. No tiene una forma de poder heredar y demás. Entonces dicen, bueno, es injusto que algo así suceda. Pero la solución es más sencilla de lo que ellos la presentan. Es mucho más sencillo ampliar y modificar la libertad testamentaria que arreglar. Que atacar a la Constitución, que sería la célula principal de la cual se desprende. Entonces es una evidencia también de que se está respondiendo a una agenda mucho más ambiciosa. Claro, porque si hay una resolución tan sencilla al alcance, ¿cómo buscamos la más compleja? Entonces es evidencia de lo que está pasando. Otro caos en el que se entra es en un caos demográfico. Porque no hay que ser el pastor Anderson demasiado conocedor de genética o de embriología para darse cuenta de que la unión homosexual es estéril, 100%. Eso no hay forma de que puedan ellos, hasta hoy no se ha encontrado una unión de dos hombres que de fruto, o de dos lesbianas que de fruto es imposible, no se puede, no pueden procrear. E incluso también se acentúa este decrecimiento demográfico que da al traste el envejecimiento poblacional. Uno de los problemas que nosotros tenemos hoy, Cuba tiene un problema de envejecimiento poblacional, por lo cual me resulta hasta extraño que ellos estén promoviendo una ideología que lo que hace es... Que nos va a afectar mucho más en ese sentido. Que lo que hace es frenar el crecimiento y propiciar ese envejecimiento. Y hay sociedades donde se ha abrazado, déjame decirte, otra parte en la que se acentúa, de donde iba, se acentúa ese decrecimiento, es porque la unión homosexual son mucho más propensas a los suicidios. Y no es que porque lo digamos nosotros, porque tenemos una perspectiva bíblica, sino que hay pruebas que son... Una serie de estadísticas exacto, y de países que han absorbido la ideología de género, la tienen como una práctica militante hoy. Exacto. Por ejemplo, tenemos el país de Suecia, que ahí no hay homofobia. O sea, ellos tienen todo su sistema bien elaborado, todo su sistema de ley bien elaborado para que ellos se casen y tengan derechos y demás. Y en esa sociedad se ha hecho un estudio donde se han dado cuenta de que el 20% de las uniones homosexuales, el 20% termina en suicidio. Wow, por encima de la unión heterosexual. Es bien interesante porque yo creo que una de las demandas de ellos es el ser maltratados, el hecho de que muchos se han suicidado por la no aceptación. Exacto. De la sociedad. Y esto es una sociedad donde no hay bullying. Que la acepta y tiene altos índices de suicidio, que no se debe realmente... Los suicidios entre personas no se debe realmente al hecho de ser rechazados, porque con sociedades donde no rechazan, no hay rechazo, no hay bullying, no hay, y más bien yo creo que están mostrando un indicativo interesante, y es el vacío del corazón, la necesidad espiritual que hay en ellos, esa intención de ir contra el diseño que genera un vacío en el corazón. Entonces por supuesto que va a dar al traste este tipo de mal. Y otro sector donde se ve el caos evidente es la afectación psicológica que produce o que genera en niños y en adolescentes. La afectación va a ser a grandes escalas. Cuando se permite a una sociedad que se unan personas del mismo sexo, comienza entonces a reestructurarse las leyes y va a abrirse paso a la adopción, y entonces eso va a dar paso también al adoctrinamiento desde las escuelas.
Un adoctrinamiento que yo diría que sería dictatorial. Es una dictadura la ideología de género. Entonces van a venir ese adoctrinamiento desde las tempranas edades que va a traer muchos males. Entonces, pero vamos a irlo viendo por partes. Lo primero vamos a ver el asunto de la adopción, que los males que trae, los resultados nefastos que trae. Lo primero que hace es, cuando se le permite a un matrimonio unirse y adoptar un niño en su seno, criar a un niño, se está deconstruyendo en el niño el concepto de familia, el concepto original de familia. Es cierto. Entonces el niño ya no sabe a qué va a llamar papá y mamá. No, porque hay una crisis de identidad. Entonces creas esa crisis de identidad, vas a crear al niño muy propenso a las depresiones y a la confusión, lo deja confundido, ¿entiendes? Porque le deconstruyes ese concepto que originalmente él está viendo en los otros niños que vienen a la escuela con su mamá y con su papá. Entonces, yo creo que esto también viola el principio de ley de la adopción. Exacto. Porque el objetivo de que se le ofrezca la oportunidad a un niño de ser adoptado radica en el hecho de que se le devuelva lo que perdió. Exactamente. A ese punto ya vamos a llegar también. Y lo otro mal que resulta para los niños específicamente, y es la parte más sensible porque nos tocan, nos llega, más a ti que eres padre, a mí que soy padre, nos llega, es que se expone al niño a un ambiente que es inestable. Básicamente las uniones homosexuales, Anderson, son inestables, son propensas a la infidelidad, son propensas a la promiscuidad. Nada más hay que ver el alto índice de enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual que están en ellos, o sea, en la comunidad homosexual. Tiene el SIDA, otro tipo de enfermedades que son de transmisión sexual, y como el índice es muy alto. Entonces se expone al niño a un ambiente donde hay inestabilidad. Se dice que posiblemente en estudios que se han realizado, 12 veces más infieles son las parejas homosexuales que las heterosexuales. Es decir, que teniendo ellos una relación oficial, 12 veces son más propensos a cometer infidelidad que una pareja heterosexual. Los números no les favorecen. Déjame decirte que es interesante porque un estudio realizado por un profesor de la Universidad de Winston en Canadá, es un profesor, se llama Barry Adams, y ese profesor es homosexual, militante. Y no estamos diciendo de alguien que ataca la homosexualidad. Él se identifica porque campo contrario, exacto. Y él hizo un estudio y él llegó a la conclusión que solamente el 25% de las parejas homosexuales son fieles. Solo el 25%. Así que el 75% son infieles. Y terminan en la ruptura. Así que las relaciones son circunstanciales, son breves y terminan en la ruptura. Imagínate un niño que ha sido adoptado, va a quedar en la misma condición, y yo diría peor. Va a llegar en una condición peor. Entonces, esa es un área donde se expone al niño y es una área peligrosa. También, otra área hostil y peligrosa es que ellos tienen un círculo de amistades que por lo general son homosexuales también, y practican esa orientación sexual, se mueven tienen un estilo de vida un poco extravagante también, y posible se exponga al niño a un abuso sexual. Se puede exponer al niño a un peligro de ser abusado. El índice de posibilidad es mayor que una pareja heterosexual. El índice de posibilidad es mayor. Que han ocurrido. Sí. Exacto. Han ocurrido. La pareja heterosexual no está exenta. Exacto. Pero bueno, no podemos hacer las posibilidades son mayores. Exacto. Y no podemos hacer de una excepción la regla, ¿no? Porque a pesar de que ha ocurrido, eso sí lo hemos visto, no siempre no es el mayor índice. Exacto. Y nosotros podemos decir, te pongo un ejemplo, que hoy pueda descubrirse un juez que es corrupto. Podemos decir que porque el juez es corrupto, el sistema judicial no funciona. No, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Vamos a quitar todas las leyes porque mira, ese juez es corrupto. No, hay que quitarle al juez y seguir incentivando la moral en el resto que queda. Entonces, no vamos a echar por tierra un diseño que hasta hoy ha funcionado y que genera mucho bien porque alguien falló. Entonces, la excepción no hace la regla. Y lo otro es lo que tú hacías referencia, que se está poniendo los intereses y el derecho de los adoptantes por encima del niño adoptado. Y cuando eso se hace, ya el niño deja de ser un niño y se convierte en un objeto, se convierte en una cosa. Se está violando la libertad y la dignidad del niño. Por supuesto, porque la pareja homosexual, al no tener la posibilidad de procrear, en su afán de crear una familia, ellos van a acudir a los orfanatos. Exacto. Y van a solicitar como derecho la oportunidad de poder adoptar. Y entonces ahí es donde se va a violar esa dignidad del niño y esa libertad del niño, porque no se está viendo al niño
como un sujeto de adopción, se está viendo como un objeto de adopción, sí, como algo para que satisfacer, esta familia se integre y satisfacer sus deseos, sus anhelos de tener un niño, de tener como si fuera tener un animalito, un perrito, una mascota en la casa, y no es lo correcto. Yo creo que otra de las cosas que amplía bien esto es el hecho de que si no van a acudir a un centro de adopción, obligatoriamente la pareja homosexual tiene que acudir al diseño original que Dios ha creado para poder tener un niño. Y el niño está en todo su derecho, como tú decías hace un rato, de que se le restituya lo mismo que él perdió. Una madre y un padre. ¿Te das cuenta? Y otro elemento en el cual, como se estaba al inicio, que se crea un caos, es porque se comienza a desarrollar un adoctrinamiento intencionado, claro, desde la temprana edad, desde las escuelas. Entonces, una de las cosas que dice también la Asociación de Psicología Americana es que la orientación sexual, y estoy tomando textualmente lo que ellos dicen, la orientación sexual se moldea desde una temprana edad. Es decir, ellos están reconociendo de que no hay un gen homosexual. Ellos están reconociendo de que no hay un gen que te haga que las personas tengan una inclinación a la vida homosexual. O sea, que no naces homosexual, sino que te haces. Y que eso es algo que se va moldeando en la temprana. Yo estoy de acuerdo contigo, como tú decías, que al niño hay que educarlo en el tema de la sexualidad. La pregunta es cómo y la forma en que se va a hacer. Y entonces cuando se comienza a enseñar la ideología de género, no se está educando, se está deconstruyendo conceptos y se está adoctrinando al niño a una perversión. No tiene nada que ver con algo que es salubre a la sociedad, sino es una perversión fuera, aparte de su diseño. Entonces yo creo que nosotros como iglesia tenemos que estar muy vigilantes. Yo creo que nosotros tenemos que levantar nuestra voz, que tiene un impacto, que tiene un peso en la sociedad. Nosotros tenemos una responsabilidad profética que tenemos que desarrollar, y desde nuestra trinchera, con nuestra Biblia, exponer la verdad de Dios, que en definitiva es la que nos coloca en el diseño adecuado para que funcionemos como Dios estableció que nosotros debíamos funcionar, y eso implica bienestar a nuestra vida, desarrollo a nuestra vida, eso es éxito en nuestra vida. Y yo creo que tenemos la historia que nos da testimonio, pastor, de cómo la decadencia moral ha acabado con grandes imperios. Así es. Tenemos el ejemplo del Imperio Romano. El Imperio Romano fue una putrefacción. Y no puedo decir que todas las causas que llevaron al colapso de ese imperio fue la corrupción, la moralidad. No. Pero sí fue un factor importante y que detonó también en su colapso. Y por ejemplo tenemos a César Nerón, uno de los emperadores de Roma, que fue enemigo del cristianismo también. Y César Nerón fue militante en la homosexualidad. Se casó 4 veces. Su 4º matrimonio homosexual él lo hizo con toda pompa, con un ex esclavo que se llamaba Pitágoras. Y él se casó y lo hizo con el Senado, ahí con toda pompa en el pueblo. Él propició también que la corrupción se extendiera al resto de la sociedad. La imagen más pública y visible. Exacto. Está corrompido, pues bueno, ¿qué queda para los de abajo? ¿No? Eso se va extendiendo. Exacto. Y la pregunta es, ¿qué hizo la iglesia en medio de ese contexto tan hostil? ¿Qué hizo la iglesia? Bueno, nosotros tenemos la Escritura y tenemos la carta a los romanos, y Pablo, el apóstol Pablo escribió y denunció y trata esa problemática, y habló de que el juicio de Dios y la ira de Dios se revela contra toda impiedad, y habla de la condición putrefacta que había en la nación, porque dice que las mujeres cambiaron su uso natural y se sentieron en su lascivia, hombre con hombre, exactamente. Entonces él denuncia todo eso, y no es que Pablo estaba hiperbolizando, porque nosotros tenemos testimonio de historiadores y filósofos que no tienen nada que ver con el cristianismo, como Suetonio, como Séneca, como Plinio, que están hablando acerca de todas estas cosas, y que hablan, Juvenal, que habla acerca de la situación tan paupérrima que había en la nación en aquel momento. Y entonces yo creo que nosotros como iglesia debemos levantar la voz como lo hizo el apóstol Pablo en su momento. Exactamente. Y tenemos que apropiarnos de ese concepto que dice la Escritura, y que nos dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte: tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. Así es. En medio de una sociedad que está en oscuridad. Hablando de esto, hermano, hablando de lo que la iglesia hizo, o sea, la iglesia primitiva y en lo adelante, yo creo que es bien importante hablar de lo que la iglesia hoy está haciendo, para que todos aquellos que nos escuchen sepan que la iglesia hoy está desempeñando, y cuáles son los papeles que está desempeñando, y cuáles son las acciones que presenta específicamente en Cuba, la iglesia cubana, cuáles son las acciones que la iglesia cubana está
llevando a cabo. Hemos sabido que usted es miembro directivo de nuestra asociación, y yo creo que es importante que nos diga, y que no solamente nos hable de nuestra asociación, nuestra iglesia, sino también de la iglesia de Cuba en forma general, cuando tú conoces a muchos pastores, líderes a nivel nacional. Y si nos pudieras decir y pudieras decirle a los que nos escuchan cuáles son las acciones que la iglesia está llevando a cabo al presente en contra de estas demandas de legalización de matrimonio homosexual, en contra de la ideología de género. ¿Qué está haciendo la iglesia? Sí, aunque como tú decías hace un instante, no hemos tenido un protagonismo en los medios masivos de comunicación, o sea, oficiales de la televisión cubana, del Estado y demás. Sí, las redes sociales sí ha sido una plataforma en cual la iglesia ha estado levantando su voz, y yo creo que la iglesia sí está haciendo, ¿no? Aunque no estemos en la televisión, sí está haciendo. La iglesia está trabajando y está desempeñando su labor profética, su responsabilidad profética. Y una de las cosas, bueno, lo que estamos haciendo es parte de ese trabajo. La iglesia ha estado invirtiendo su tiempo y direccionando su esfuerzo en capacitar a las personas, en darle un correcto sentido. Un correcto enfoque yo creo que es bien importante. Enfocar a las personas y darle un criterio correcto. Todas estas cosas que hemos tratado sobre la definición de la iglesia, qué es el matrimonio. Yo creo que es bien importante que esas voces se escuchen y que no solamente se escuchen, aunque tienen el derecho de ser escuchados igual, pero que no solamente se escuchen, se escuche aquella voz que promueve prácticas inmorales. Exacto. Otra cosa que la iglesia ha estado haciendo, en otro sentido ha estado desarrollando su trabajo, es que la iglesia está dando a conocer su postura. Y de hecho estamos viendo como han habido declaraciones de diferentes asociaciones. Nosotros los Bautistas Libres lo hemos hecho también, lo hicimos oficial, y se entregó en el registro de asociaciones, y creo que también se entregó en el Consejo de Iglesia además. Pero las asambleas de Dios, la iglesia metodista en Cuba, la convención, la iglesia nazarena, la convención bautista, unas declaraciones interesantes, muy buenas, muy argumentadas. Y a mí me ha llamado la atención en estas declaraciones que hay todas tienen algo en común, y es el hecho de no denigrar a las personas que son homosexuales. Yo creo que todas las declaraciones dejan eso bien claro, que el simple hecho de que sea una declaración en contra de la aprobación legislativa del matrimonio homosexual o igualitario, yo creo que todas las declaraciones de las diferentes asociaciones y grupos de iglesias en Cuba han dejado bien claro en sus declaraciones que no se trata de echar a un lado, de rechazar o de repudiar o de rechazar a las personas que tienen prácticas homosexuales. La iglesia históricamente ha respetado a esas personas. Las hemos respetado, pero el hecho de respetarlas no significa que está de acuerdo con tales prácticas. Yo creo que un punto a destacar en la mayoría de las declaraciones, al menos en la mayoría de las declaraciones, la nuestra también hace énfasis en ello, que no rechazamos a la persona que tenga tales prácticas, pero sí nos hemos proyectado y sí hemos hecho oficial nuestras declaraciones, nuestro credo, lo que creemos, nuestra posición, nuestra postura. Y otro elemento también que en el cual la iglesia ha estado trabajando es que está consultando el criterio de las personas, está dando a conocer el criterio de las personas, no solamente de creyentes, incluso de no creyentes. De no creyentes yo creo que por eso había un grupo de iglesias que se están recogiendo. Estamos, yo creo, motivando a los pastores también que recojan firmas, sus opiniones, validando la opinión del pueblo. El pueblo ahora por sí mismo. Exactamente. Y hemos visto que no solamente ha sido en el sector religioso, en el sector cristiano, independientemente de la denominación a la que pertenezca, hemos visto personas que no profesan ninguna religión. Y de hecho lo hemos visto hasta en comentarios que se han hecho, artículos que se han escrito, que se han posteado en Facebook, en las diferentes plataformas, cómo ellos se declaran diciendo no soy cristiano, no asisto a ninguna iglesia, no participo en ninguna denominación, es más, soy ateo, no soy cristiano, no creo en Dios, pero estoy de acuerdo con esto que ustedes están promoviendo, que están planteando, porque sabemos que trae un bien a la sociedad. Exacto, yo creo que eso es interesante y muy bueno eso que me dice, porque en lo adelante quizás se vea a la iglesia como el único enemigo que tiene aquellos que intentan legalizar el matrimonio homosexual, y no es cierto, sino que hay una población que se proyecta igualmente en contra de que se legisle. Yo creo que un punto que nosotros que es digno de mencionar, es el hecho en que la persona cuando alcance la mayoría de edad, si decide determine lo que quiere hacer, es su problema, pero no hay un motivo por el cual adoctrinar a los niños en ello,
Y tampoco hay un motivo por el cual llevarlo a leyes. No, por supuesto. Y yo creo que la iglesia está haciendo muy buen papel en dar a conocer cuál es la opinión de la sociedad al respecto. Exacto, yo creo que si nosotros callamos estaríamos cometiendo un pecado muy grave. Y yo creo que es tiempo de que la iglesia dé a conocer sus posturas, su posición y levante su voz. Yo tengo un pensamiento que con ese quiero quizás terminar ya. Es un pensamiento de un escritor inglés llamado George Orwell. Y él dice lo siguiente: en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Yo creo que es tremendo. Yo creo que estamos viviendo ese tipo de tiempo de confusión, donde se está tratando de arropar la mentira como si fuera verdad, pero que no tiene nada que ver con la verdad. Y yo creo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Yo creo que es un tiempo para dar a conocer la verdad y esa verdad a la luz de la Biblia. Así mismo. Y como dice la Escritura, y la verdad nos hace libres. Bueno, Anderson, gracias por estar con nosotros. Ha sido una bendición poder tenerte por acá. Esperemos que en otros programas podamos estar abordando estos temas. Yo creo que va a ser muy bueno. De hecho, vamos a estar trabajando en otros temas que vamos a estarlo de manera anticipada anunciándolo y sigan orando por nosotros. Nosotros seguiremos orando para que el Señor nos ilumine, nos guíe y nos ayude para cumplir la obra en la que Él nos ha asignado en esta tierra. Así que Dios les bendiga, es el deseo de mi corazón. Andy, agradecemos la invitación, agradecemos también el marco para poder exponer la verdad a la luz de la Biblia, como bien se nombra el programa. Y también aprovechamos para hacer el llamado a que las personas estén atentos a las próximas temáticas que, si el Señor nos da la oportunidad, pues continuaremos tratando de forma informativa y ayudar de esta forma a que nuestra sociedad tome decisiones correctas que traigan beneficios de forma general. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga.